Aquí seguimos en el sótano número 23 con Juan Antonio Morales, uno de nuestros investigadores, de nuestros profesores de la universidad, un científico que también la ciencia merece estar en el sótano, en este caso en el número 23, que cuesta mucho trabajo, ¿verdad, Juan Antonio? La divulgación científica, y eso que se ha avanzado mucho en los últimos años, es necesario que se conozca en casa el trabajo que hacéis en el laboratorio, en el campo, o donde desarrolléis vuestro ámbito laboral, ¿no? Es interesante que se conozca y yo estoy especialmente interesado en divulgar, por lo menos la parte que a mí me toca, ¿no? La parte de la geología, y a mí me gusta que la gente sepa. Y la geología, que es una gran desconocida, sí, cuando se la comunicas a la gente le acaba gustando, oye. Claro que sí, ¿verdad? Convivimos con piedras Convivimos con piedras y con los riesgos geológicos, ajá, con lo que sucede. Todo lo que sucede a través de la naturaleza, la corriente de un río, la corriente de las mareas, los vientos, los temporales, todo es geología. Ajá. Oye, ¿te sorprendió el tornado del otro día? Yo no estaba aquí, estaba en el pueblo, estaba en Sotil Coronada, pero mi hija estaba en casa y después por la mañana me lo dijo y me enseñó las imágenes y me quedé impresionado, oye. La verdad es que muy impresionante. Bueno, ¿dónde encontramos ahora a Juan Antonio? ¿Investigando qué? Especialmente siguiendo qué línea ahora mismo. Es que yo estoy metido en mucho terreno. Ahora lo que estoy es sacando los resultados de la investigación que hicimos en el Guadiana, de cómo ha influido la presa de Alqueva en las costas de Huelva, es decir, ha generado un déficit de arena que se está quedando en el embalse y no está llegando a nuestras costas. Claro. Estamos ahora sacando esos resultados, ¿no? de una investigación que se hizo hace un par de años. Estoy también pues vinculado con el tema del seguimiento de la migración del canal nuevo que se dragó en la desembocadura del río Piedras, ¿no? Y bueno, estoy también haciendo algunas cosillas en el extranjero, trabajando con los compañeros de la Universidad de Bretaña Sur, en el Golfo de Morbihan. También es un sitio muy bonito, con unas mareas de 5 metros de altura, 5 o 6 metros, y una movilidad de arena muy espectacular, trabajando con técnicas de geofísica submarina y demás. Las mareas, ¿verdad? Este extraño fenómeno que a tanta gente sorprende. Nosotros que estamos habituados. Nosotros estamos acostumbrados. Wow. Aquí tenemos a don Cristóbal. Oiga, buonanotte. Hola. Aquí estoy en el otro mundo con ganas de aportar datos científicos a lo que comenta su invitado. Y le voy a dar una primicia, una noticia que nadie sabe. A ver, ¿cuál? No se calle. Yo llegué a la América sobre una ola gigante. Estábamos bañándonos en la ribera del Tinto. Empezó a irse el agua para adentro. Sí. ¡Coño! Que acabamos arrastrados con los barcos y todo. Y llegamos como surfistas a las costas del Caribe. No me diga. Por cierto, como el profesor Morales es geólogo, también he de decirle que soy experto en piedras de América. Todas las que me tiraron a la cabeza cuando llegamos al Nuevo Mundo. ¡Porca miseria! Sí que le tuvieron que tirar piedras cuando llegaron allí, ¿eh? Vamos, nos describe casi un tsunami, ¿no? Para llegar a América, ¿no? Retirada y llegar sobre una ola gigante. Sobre una ola gigante. Bueno, habrá que seguir la línea de investigación. Habrá que seguirla. Sí. Por cierto, ha entrado usted, señor Colón, un poquito tarde, ¿no? Estaba un poquito, no sé, a ver si espabilamos, que en el sótano tiene usted su espacio y siempre tan interesante, aunque no me creo ni la misa la mitad de lo que me cuenta. Donde sí estamos siempre muy pendientes de lo que nos cuenta y nos lo creemos todo es nuestra siguiente sotanera. Te la voy a presentar. Se estrena en el 2014 porque hasta ahora, hasta este programa número 23, no ha vuelto a casa. Estuvo en Navidad y vuelve ahora a final del mes de enero. La conocen de sobra. Ella es nuestra sexóloga, Gema Paramio. Y entra por esa puerta. Aquí está. Hola, Gema. Hola. Bienvenida. Hola, ¿qué ovación? Hombre, que llevo mucho sin venir. Por favor. Hola. Juan Antonio, Gema. Muy buena, señorita. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Dónde andaba? En el 2014, que no la encontraba. Perdía, como en sus la de cositas. mi cosa. ¿El sexo te pone nervioso, Juan Antonio? A mí no, la que le pone nerviosa es mi mujer. Ah, no me digas. Bueno, pues con Gema, a partir de este programa nos hemos planteado pues casi como una reestructuración, una reeducación de esta sección. Y vamos a empezar por lo primero, que es preguntar, no sé si te la han hecho alguna vez esa pregunta. La pregunta, Sí. ¿Me la han hecho alguna vez? La pregunta. La pregunta que te voy a hacer.
¿A qué y qué es un sexólogo? ¿Tú qué piensas que es un sexólogo, una sexóloga? ¿Tendrías respuesta a esa pregunta que parece fácil a priori? Pues alguien que se sabe muy bien la teoría y habría que ver si se sabe igual de bien la práctica. Bueno, pues creo que precisamente nos hace mucha falta explicar qué es un sexólogo, ¿eh? Pues sí, porque en este programa en realidad hemos empezado la casa por el tejado. Hemos empezado hablando de muchos temas. En realidad, cuando una sexóloga trabaja en su clínica, no se da cuenta de que lo que piensa la gente o no piensa la gente de lo que puede ser un sexólogo. ¿Qué pasa? Que la gente viene buscando una solución luego a la clínica, luego ya sabe qué es lo que necesita. Pero la gente que no viene a la clínica no sabe que es un sexólogo. Entonces, desde que empecé a trabajar en el programa, pues he escuchado que un sexólogo es como Valeritaso. Valeritaso, la mujer es estupenda, pero es prostituta, no tiene estudio, es otro tipo de cosas. Después también he escuchado, por ejemplo, que la ¡Qué sexóloga... risa más burlona, Gema! Sí, sí, sí. Es que a mí me Se te ha costó, notado. es que a mí me costó 2 años y medio de estudio, entonces verás. O sea, yo práctica tengo la justa, la necesaria, la que me viene bien, Sí, como sí, todo el sí, mundo. sí. Nada así excepcional, siento decepcionar a la gente, pero nada excepcional. Y otra gente piensa eso, que pues lo que ha dicho él, ¿no? Que lo ha dicho, él lo ha dicho muy bien, que tiene mucho teoría, pero no se sabe si práctica. Pues la gente piensa al contrario, que puedes tener mucha práctica y lo de la teoría se lo salta. En tu caso, a ver, cuéntame, que nunca he hablado de ti. ¿Por qué te hiciste terapeuta? ¿Por qué te hiciste sexóloga? Pues en realidad yo de base soy licenciada en psicología y entonces cuando terminé la carrera empecé a pensar en especializaciones. La gente de normal tiene muchos problemas a nivel emocional y muchos están causados por las relaciones humanas, tanto por las parejas como por relaciones familiares. Todo ese tipo de estrés y ese tipo de problemas conductuales y emocionales viene precisamente por eso, por relaciones humanas. Entonces pensé a nivel técnico que sería importante hacer una especialización en esa línea. Yo tengo una en esa, por ejemplo, y otra en oncología y cuidados paliativos. Son cosas que tocan las relaciones humanas. Fue una cosa más técnica, quizás. Con las piedras no hay relaciones humanas, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? Puede haberla. ¿Hay alguna? ¿Tienes alguna piedra que le tenga tu especial cariño? Una de hashish muy grande. ¿No le coges uno cariño a las piedras ahora que hablamos de relaciones? Sí le coge cariño a las piedras. ¿Sí? Hay algunas que me recuerdan situaciones especiales, en momentos de cuando estaba aprendiendo. Yo tengo la casa llena de piedras y el despacho también, ¿no? Sí. Y muchas las he tirado porque no servían, pero hay otras que a lo mejor no sirven tanto, pero te traen recuerdos, ¿no? Yo soy de Río Tinto, ¿no? Hombre, Quiero decirte entonces... que para mí las piedras tienen yo tengo una relación importante con las piedras. Bueno, él nos ha contado un poco cuál es su trabajo. En el caso de Gema Paramio, va una pareja o una persona individual a tu consulta y tú ¿de qué le hablas? ¿Cuál es el camino que le enseñas? ¿Cuáles son los parámetros de tu trabajo? Vamos, ¿qué hace un sexólogo, no? Sí. O un terapeuta de pareja. Cuando yo tengo 2 especialidades, soy terapeuta de pareja y educadora sexual. Entonces, a las parejas, pues bueno, vienen con problemas siempre, sobre todo de comunicación, o vienen queriendo solucionar problemas, vienen muchos temas de cuernos, gente que quiere superarlo, que quiere poner de su parte. Cuando las infidelidades ocurren, pues eso por muchos motivos. Entonces mucha gente a nivel de pareja viene para solucionarlo, o porque lleva mucho tiempo y han entrado en rutina. Eso cuando hablamos de pareja. Cuando hablamos de educación sexual, por ejemplo, yo llevamos un punto forma joven de la Consejería de Salud, asesorar sobre la sexualidad de forma veraz, porque hay muchísimas cosas en internet, pero no son cosas veraces. Cuando hablamos de un sexólogo, por ejemplo, es lo que os contaba, que vienes con un problema de índole sexual. De hecho, la gente que estudia sexología suelen ser carreras o titulaciones afines a las carreras biológicas o médicas, porque complementan su formación, claro, que es lo que le pasó a la mía. Entonces, lo primero que hace un sexólogo es descartar problemas. Yo voy con un problema, por ejemplo, un caso... por ejemplo, un físico cuántico. No, es que le hemos cogido cariño. Pero el físico cuántico... El físico cuántico tiene un problema de pareja con su mujer. A partir de ahí es buscar. A partir encontrar de ahí tú le el dices, motivo. ¿qué te pasa? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te disgusta? ¿Qué no va bien?
Y entonces a partir de ahí lo que hacemos es descartar problemas. Por ejemplo, hay gente que yo directamente los derivo a un médico, los derivo a un endocrino, los derivo a un urólogo, porque no son temas propiamente cognitivos, emocionales, conductuales, sino que son temas médicos o temas físicos. Por ejemplo, alguien que tiene un problema de disfunción eréctil, puede que no tenga nada que ver con nada que sea conductual, estado de ánimo, monotonía, puede ser médico, entonces yo ahí no me meto directamente. Primero descarto que no sea médico, si no lo derivo al profesional que le corresponda. Después ya vemos que otro problema puede estar influyendo, por ejemplo la edad. No es lo mismo una disfunción eréctil con 20 años que una disfunción eréctil pues con 70. Hombre. O los problemas de deseo, por ejemplo, en la mujer. Depende de la edad, pues puede ser por la pareja, porque tenga monotonía desde hace muchos años, o puede ser un tema médico que también se descarta, el tema de las hormonas, el tema de las menopausias. Nosotros lo que hacemos primero es descartar problemas y cuando damos con el problema que tenemos, si es de nuestra índole, que suele serlo, pues ponemos una especie de ejercicios, ¿no? Hay que entrenarlo todo como el gimnasio. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a trabajar con las personas. Hay cosas que son muy sencillas y que la gente se hace un mundo. Por ejemplo, el tema de la eyaculación precoz. Lo suelen tener gente que ha tenido un mal aprendizaje al principio, porque yo qué sé, se empieza a tener coche, no tienes casa, lo hace corriendo en cualquier sitio, que te pillan, que no te pillan, y hay gente que eso le genera un aprendizaje. Claro. Y después, claro, pues lo hace todo muy corriendo en todos sitios porque tiene esa sensación de ansiedad. O cuando cambia cualquier cosa laboral, en el trabajo, que empiezas con ansiedad, pues la cabeza no la tienes en el mismo sitio. Y aunque los hombres son mucho más físicos que las mujeres, pues en realidad ese estrés provoca pues tanto disfunciones como eyaculaciones precoces. Entonces hace que la pareja no esté muy contenta. Pero en realidad funcionamos un poco así. Yo creo que las piedras son de las pocas cosas en este mundo que no tienen sexo. Bueno, hasta las plantas, ¿no? Se reproducen de alguna manera. Depende de la forma que tenga la piedra. Es lo que te voy a decir. Ah, bueno, no sé. Ya de ese asunto no lo sé. Hay piedras que a pesar de ser del Paleolítico están muy bien pulimentadas. Sí, ¿no? Entonces... Ay, nunca se sabe. nunca se sabe si tienen sexo, ¿no? Pero bueno, la geología en ese aspecto es muy fría, ¿no? Bueno, sí, frías están. Sí. Frías están. No crea, pero a nivel, él que es un científico, él igual tiene que investigar muchas cosas para llegar a las teorías tan interesantes que propone él en el libro, que yo me las voy a contar porque tengo que decir que detrás de cámara hemos intentado sacarlo y de eso nada, pero nos ha dicho que promete mucho. Yo me lo voy a comprar y ya le diré yo a él. Pero desde el sexo y la sexualidad hacemos exactamente igual. Todo es ciencia, se investiga todo muy riguroso porque además las cosas van cambiando mucho. ¿Sabes que hay sexo en el libro? ¿Hay sexo en el libro? Claro, bueno, por entonces supuesto. me lo pone, esa parte me la tienes que firmar, ¿eh? ¿Entre quiénes? ¿Entre los fenicios y los griegos? ¿Entre quiénes? No, bueno, hay un griego y una tartesia por ahí que hacen cositas raras. Ah, bien. Sí. ¿Ves? Aquí, entre los dos, armar algo bonito, la verdad. No, que no son cositas raras, ¿verdad, Gemma? Que eso estamos hartos de decirlo aquí, que no son cosas. Entonces, no son ¿por qué lo cositas hacen a raras. oscuras? A ver, Entonces, ¿por qué lo hacen a oscuras? Es que no se pueden desvelar los misterios. Ah, bueno. Nosotros siempre decimos aquí que hay cosas más frecuentes y menos frecuentes. Es que ellos ya son muy listos porque yo voy programas con ellos, pero hay cosas más frecuentes y cosas que son menos frecuentes. Y los frotamientos con las piedras, no te creas tú, no es tan raro. Un día voy a traer yo el nombre de un par de cosas que os vaya a quedar muerto. Bueno, pues me lo apunto por aquí. Por cierto, la gran parte de los casos tienen solución que van a Sí. verte. Hay un, como decía antes nuestra compañera Sara, en el apartado del derecho. El éxito de un pleito, el éxito de un caso de esto es fácil de lograr. La mayor parte de los trastornos, sobre todo los que son sexuales, sí son muy fáciles de solucionar. Y hay trastornos, por ejemplo, el que te hablaba de la eyaculación precoz, ese se soluciona en 4 sesiones, 5 sesiones. Y mandando ejercicios para casa, como los maestros. Pero se soluciona prontito, tiene una tasa de éxito alto porque la gente, como es sexualidad, no habla tanto, lo ve como un tabú. Nadie va a ir al vecino, oye, tú, es que a mí no se me levanta. Eso pues no suele pasar, ¿no? Entonces viene el sexólogo, pregunta. Además, has generado ansiedad porque has creado el problema y crees que es mucho mayor de lo que es, y en realidad en 4 sesiones eso se ha solucionado. Luego hay cosas más complicadas, así como anécdota interesante o curiosa, de las primeras cosas que yo empecé a tratar en clínica, era una chica que no se podía quedar embarazada, no tenía ningún tipo de problema médico. Lo único que tenía era un estrés tan grande que en el momento pues no se podía concentrar con el marido. Más lo hacía, menos se concentraba porque era como una obligación. Eso conlleva que la mujer no lubrique, que las paredes se contraigan muchísimo y que el semen no llegue donde tenga que llegar. Eso es una cosa muy técnica. Entonces con esta chica lo que hicimos fue que aprendiera a relajarse, le mandamos unos ejercicios para casa, que ella sola pudiera ir relajando la zona.
otro ejercicio luego con el marido, que se pusieran de acuerdo. Y cuando llegamos fue un periodo de 2 meses y entre medio fue Navidad que no la vi. Cuando vino de Navidad ya estaba embarazada. Anda que no. Así que periodo de éxito y tasa de éxito absoluta. Sí, vamos. sí, sí, eso es un pleito bien ganado. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias, Gemma, por explicarnos tan bien, como siempre, en qué consiste la labor de un sexólogo y a partir de ahora, temitas cada jueves por la noche. Cada jueves por la noche. Muy Pues bien, muchas encantada gracias. de volver. Gracias, Paramio, Bueno, hasta luego. que vuelve al sótano y nosotros encantados. Adiós, Gemma. Un nombre muy geológico, Gema. ¿Sí, Gemma? Nombre de Hombre, piedra. claro, faltaría más. ¿Cuál es tu piedra preferida? Pues el zafiro. El zafiro. Sí, señor. Ujú. Una piedra muy bonita. Muy bonita. Por aquí no hay, ¿no? No, que yo sepa, no. No hemos encontrado Que nunca yo un sepa, zafiro. no. Aunque los granates también me gustan. Ajá. Los granates Sí, me sí, gustan sí, también. sí. Son Aquí es la también muy pirita, ¿no? andaluces. Es la piedra de Huelva, La ¿no? pirita es la piedra de Huelva. Y Ah. la carcopirita. Sí, sí, sí. Son las piedras de Huelva. Ajá. Y un día lo que se desecha del tratamiento de la pirita, la escoria, Sí. ¿verdad? La escoria, un día me dieron un trofeo que era una escoria, no sé yo si tenía doble sentido. Con Juan Antonio hablamos también de tsunami, es uno de los expertos también en Huelva de ese tipo de fenómenos y bueno, una cuestión cíclica, ¿no? Que al final Sí, estamos sí. convencidos de que algún día llegará, ¿no? Yo estoy convencido de que sí. Y parece que cada vez estoy haciendo mella más en la sociedad para estar preparados para un momento así. Yo por mí ojalá que tarde cientos de años en llegar a alguno, pero hay que estar preparados. Es una cosa que hay que ser consciente que puede ocurrir en cualquier momento y hay que establecer una serie de protocolos y saber qué hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? evitar. Aprovechemos el Pues, sótano. Vamos, aquí nos inundamos la lo primero, verdad- ¿eh? El sótano, o sea, el sótano es lo estamos- primero que se inunda. Aquí estamos rápido. Pues la verdad que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece muy importante es que todo el mundo debe saber que dicen no hay alarma anti-tsunami en el Golfo de Cádiz. Pues sí, el mismo terremoto, un terremoto que es capaz de generar un tsunami en Huelva lo sentimos. No es como, por ejemplo, en Indonesia que les vino la ola y todavía no habían sentido el terremoto. Aquí sí sentimos el terremoto. Entonces es importante que la gente sepa que si están alguna vez en la playa y sienten un terremoto, tienen que salir de allí. En el momento que hay un terremoto, el tsunami tarda media hora en llegar. Entonces, pues es importante que en media hora estés en el sitio más alejado de la playa que puedas o en el sitio más alto que puedas. Si estás en Punta Umbría, bastaría con que se subieran a los pisos más altos. Por eso es importante que la gente que son propietarios de los edificios grandes, por ejemplo, tiene que saber que si alguna vez hay un terremoto grande, tienen que abrir las puertas de los edificios, no pueden dejar porque la gente tiene que refugiarse, Claro, no sí. pueden dejar las puertas cerradas, porque moriría mucha gente debajo de los edificios intentando entrar. En Huelva al Conquero, ¿no? Directamente. En ¿no? Huelva al Conquero, directamente. Hay otras, si te pilla en el Espigón, pues tienes que evacuar el Espigón en media hora. Yo les recomiendo a todo el mundo que vaya al Espigón, si nos están escuchando, que dejen los coches aparcados mirando para Huelva. Porque tú imagínate que tienes que evacuar el Juan Espigón en Antonio, me media está hora. poniendo el cuerpo malo, El ¿no? Espigón es una trampa para mono, como dice mi amigo Patri. Los coches hay que dejarlos mirando para Huelva, Sí, porque sí. en el momento que hubiera que evacuar el Espigón, no te puedes poner a dar la vuelta al coche y no dejar salir a los demás. Entonces, pues es una cosa que la gente tiene que concienciarse. Pues sí. Y la industria química tiene que saber que en el momento que hubiera un terremoto grande, tienen que parar. No es lo mismo que la ola llegara con el mecanismo encendido, como ocurrió en Fukushima, que tener todo parado. Es decir, y ese tipo de protocolos tienen que establecerse. Muy bien, perfecto. Ese tipo de protocolos, supongo que ya en Asia, como por ejemplo hemos visto estas imágenes, ya estarán mejor preparados y saben lo que tienen que hacer. Y como siempre hablamos de destinos en el mundo, pues qué mejor que hablar de un país tan apasionante como Tailandia con Patri de Casas. Que recibimos con esta fuerte Buenas voz. noches. Hola, Patri. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan ¿qué Antonio. tal? Hablando de tsunami, estamos, Patri, precisamente el motivo por el que hemos escogido Tailandia Sí. para irnos de vacaciones. Que es Claro, un porque ya que país tenemos apasionante. aquí a nuestro invitado, por lo menos que nos vaya contando un poquito, ¿no? Ajá. Vamos a empezar a hablar sobre Tailandia. Os voy a dar ¿Algún datito? unos datitos. La capital de Tailandia es Bangkok, que es conocido como el antiguo reino de Siam. Es un país muy caótico, muy exótico, donde por lo más conocidos son por los famosos paisajes tailandeses. ¿A quién no le apetece uno de esos ahora?
por los elefantes blancos, los cocodrilos y sobre todo por el famoso deporte de contacto que es el Muay Thai. Cuenta con más de 15 millones de habitantes que conviven en torno a los canales que rodean a la ciudad. Y ahí los vemos además. Exacto. Canales y el clima oscila entre 28 y 30 grados, o sea, frío no... todo el año. Sí, que podrían mandar un poquito de calor para acá, porque yo ahora mismo estoy muerta de frío, vamos. A ver si te va a poner malita, mucho cuidadito. Por ahí voy, por ahí voy. Luego otro dato, si queréis saber por cuánto nos podemos ir, el viaje en avión oscila entre los 300 y 600 euros desde Madrid, con una duración de 13 horas, hay que pensárselo antes de montarse en el avión. Y en cuanto a la estancia, puedes encontrar desde hoteles a 15 euros la noche, si vas en plan mochilero. Si no, si vas con un poquito con ganas de gastar, puedes encontrar por 1.200 euros la noche. Si vas en plan derroche, te puedes encontrar los dos puntos en ese este es más país. el caso de Juan Antonio. Sí, yo lo veo. Yo sí, 1.200 euros la noche, poco. Llevas ahorrando todo el año para esto, ¿verdad? Oye, ¿se paga dinero por piedras? Sí. ¿Hay mercado de piedras? Hay un enorme mercado de piedras. Y de fósiles también. Claro. Y bueno, y también hay mercado negro de esas cosas, ¿no? No hace mucho encontraron un hombre que andaba vendiendo fósiles y le quitaron su fósil, ¿no? Pues aquí en Huelva, ¿no? Y bueno, hay mercado, hay bastante, y hay piedras por las que se paga bastante, ¿no? Hay coleccionistas de piedras, bueno, hay todo un mercado. Bueno, las costas de Asia están asoladas últimamente, desafortunadamente, ¿verdad? Sí, por lo que más conocemos Tailandia actualmente, y desgraciadamente fue por el tsunami que se produjo en 2004 en el suroeste asiático, y sobre todo las provincias que fueron más devastadas fueron Phuket, Krabi y Pangá. Según la información que dieron, fue un seísmo de 9 grados en la escala de Richter. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Vaya tela. Y devastó bastante esta zona, que es parte del atractivo turístico de Tailandia. ¿Tú qué me puedes contar en cuanto a los sistemas de alerta y de emergencia? ¿Qué es lo que hay que seguir cuando se aproxima un tsunami? Pues la verdad que, por ejemplo, en el Índico los sistemas de alerta o en el Pacífico son muy importantes, ¿no? En el Atlántico no hay tanto porque no son tan frecuentes los tsunamis, pero ahí sí que son bastante importantes, porque, como le estaba comentando antes, aquí en Huelva, por ejemplo, sentimos el sismo que nos manda el tsunami. Claro. Pero, por ejemplo, allí la gente de Tailandia sí lo sintió, pero la gente de la costa de la costa de la India, por ejemplo, si no es por el sistema de alerta, no llega a sentir el terremoto y no puede estar alerta. Le llega la ola y no tiene ningún sistema de aviso previo. En el Pacífico, por ejemplo, sí existe el sistema de aviso, y si ocurre un gran terremoto en la costa de Chile o en la costa de Cascadia en Estados Unidos o en Japón, puedes prevenir a la costa de enfrente, ¿no? O a las islas que están por el camino, puedes prevenir a Hawái, puedes prevenir... ¿Qué es lo que pasa? Que detectar una ola de tsunami en medio del mar es muy difícil, porque es una ola de gran longitud de onda y muchas veces te engaña. Por ejemplo, en las islas Hawái han dado varias falsas alarmas porque pensaban que venía una ola grande y a lo mejor ha venido una ola de 1,5 metros. Entonces evacúas la ciudad, paralizas la actividad económica, paralizas la actividad social, y después viene una ola de 1 metro y bueno, pero es muy complicado, o sea, el sistema de alarma es muy complicado. Y bueno, pero esto pasa como Pedro y el Lobo, si no lo tienes, pues puede que cuando venga siempre... De todas maneras, uno tiene la sensación que desde antes del tsunami que comenta Patri, hacía mucho tiempo que no había tsunamis en el mundo. Es una falsa sensación. Pues que los medios de comunicación nos centramos en nuestro interés. Ahora a partir de ahí se puso de moda y parece que los medios de comunicación se centran en eso. No hace mucho hubo un terremoto en Argelia y le mandó a Ibiza un tsunami de 2 metros y no salió prácticamente en ninguna parte. Destrozó los barcos de los puertos y ha quedado registrado, ¿no? Parece que no hay tsunami, parece que no, pero bueno, los medios de comunicación están en otras cosas a veces, ¿no? Se pone de moda y después ocurre el de Japón, pero en Japón es muy frecuente el haber terremotos y el consecuente tsunami, ¿no? Y en las costas de Estados Unidos, lo que pasa es que ellos sí están preparados. Lo que pasa es que este fue demasiado grande, el terremoto de Japón, y superó las barreras anti-tsunami. Que no se lo vieron venir, ¿no?
no pensaron que no habían calibrado la magnitud que podía llegar a alcanzar uno. Entonces habían construido barreras, pero no eran suficientemente grandes. Lo mismo que, por ejemplo, ocurrió con el huracán Katrina. Había barreras para prevenir las tormentas, pero no eran lo suficientemente altas. Y en el momento que dan las señales de alarma, ¿qué pasos hay que seguir? Pues lo que decía antes, o sea, lo primero que hay que hacer es que la persona que esté en la playa, en el momento que siente una alarma, pues tiene que seguir los pasos, tiene que alejarse de las zonas de playa, tiene que irse a la zona elevada más próxima que tenga y lo tiene que hacer cuanto antes. Y entonces la gente tiene que estar organizada, pero además hay que pensar, hay que pararse a pensar y hay que actuar con eficacia. A ver si vamos a decir, pues cuando hay un terremoto hay que meterse debajo de las mesas, como ocurrió en Japón, ¿no? Los niños estaban tan educados a que cuando hay un terremoto hay que meterse debajo de la mesa, que ocurrió un terremoto cuando estaban en el recreo y se fueron dentro de clase para meterse debajo de la mesa. Entonces, la gente tiene que pensar, si estás si sientes un terremoto y estás dentro de un edificio, en Huelva especialmente, y aunque en el resto de España también, los edificios deben estar preparados para resistir, porque hay una normativa arquitectónica que es la norma sismo resistente y los edificios están preparados para resistir. Si estás en un edificio, dentro del edificio y ya el terremoto ha pasado, ¿qué necesidad tienes de irte a la calle? Bueno, pues la gente lo que hace normalmente es irse a la calle. Muchas veces le pilla saliendo del edificio la réplica y se le cae la fachada encima y muere gente así. En el caso de un tsunami, si la gente vive en la costa, lo que tiene que hacer es justo lo contrario. Si estás en la costa y no te da tiempo a salir, si estás en Punta Umbría, si estás y no te da tiempo a salir de la costa, lo que tienes que hacer es irte al edificio más alto que haya, porque seguramente el edificio resistirá el terremoto. Y el tsunami vendrá y tú estarás arriba, y entonces no te ocurrirá nada. Nosotros estamos en alerta tsunami. Y si estás en Huelva, vete al complejo. Tenemos en alerta tsunami porque son ya las 12 de la noche, Patri. La semana que viene vamos a tener aquí a un bombero. Así que si te parece, volvemos a traer Tailandia, hablamos de terremotos y hablamos del mismo destino, sí, que hay cosas todavía que contar. También que me han faltado muchas cositas que contar. Venga, pues ¿vale? La semana que viene. Nada, gracias, Patri. Con Tailandia. Ten cuidadito, ¿eh? No te vayas muy lejos. No. Bueno, que nos hemos quedado sin tiempo hablando de tsunamis, hablando de piedras, hablando de los fenómenos costeros, en el que también formado está Juan Antonio Morales, y nosotros estamos tan orgullosos de contar con un investigador, con un profesor de la casa, y que siempre además está dispuesto a divulgar la ciencia, que es algo muy importante. Muchas gracias, Yo Juan encantado Antonio. de estar con vosotros y por el regalito de los tiempos de los fenicios. Por lo menos original. Ahí está. Te acompaño. Nos marchamos porque este sótano número 23 ya ha finalizado. Aquí se van 2 personas lesionados del menisco, ¿eh? Sí, que tiene su gracia. Muchas gracias. La semana que viene les espero aquí en el sótano número 24. Ya saben, los bomberos de Huelva aquí en el sótano de Huelva Televisión. Vámonos, nos marchamos. Por esta puerta nos vamos. Cuidadito con los terremotos, que seguro que no pasa nada. Un beso. Adiós.